El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y esta mañana vamos a hablar con periodistas, especialmente en este momento, en los próximos 45 minutos, para conocer el sentir de los periodistas frente a la violencia en México y además sus aportaciones cívicas, políticas y sociales para la transformación de este país en búsqueda de paz. Se trata de Josué Spager. Voitelspager. Él es secretario general de FAPERMEX, es la Federación de Asociaciones. ¿Mande? Del Club Primera Plana. También, ¿no? Aquí sí está. Secretario general de la Federación de Asociaciones Periodísticas de México y secretario de Actividades Sociales del Club Primera Plana, que es una de las asociaciones miembros de la FAPERMEX y además la fundadora de la FAPERMEX, Club Primera Plana. ¿Cómo estás, Josué? Buenos días. Bien, buenos días, a la orden. Gracias. Pues platícanos, ¿qué se dice en las reuniones privadas del Club Primera Plana? ¿Cuál es la estrategia que se plantean como comunicadores, como periodistas, para ir incidiendo en un cambio de conducta social a fin de lograr la paz, la justicia? Bien, inicialmente el Club Primera Plana era una organización que formaban los jefes de redacción, directores de periódicos, de estaciones de radio después. ¿Hace cuántos toda años? La gente que son ejecutivos, 54 tenemos ya. De fundado estábamos en el hotel que se cayó ahí en la Alameda y tuvimos que emigrar. Ahora estamos ahí frente de la Plaza de la Información, en la calle de Humboldt, del lado de Reforma. Pero este Club Primera Plana tenía la función de que tenía la gente ejecutiva que se dedicaba precisamente a formar las primeras planas de los grandes rotativos que había en México. Con el tiempo nos hemos ido transformando y hoy es una organización de periodistas líderes, la mayoría. Yo les llamaría no líderes, sino maestros de muchas generaciones, que somos los que estamos ahí. Muchos son gente connotada, famosa, pero más que nada dedicados a los medios y a formar nuevas generaciones de periodistas. Pero también hacen denuncias en conjunto, se ponen de acuerdo para proponer alguna nueva política pública, han defendido esmeradamente el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información, en fin, se han quejado con fuerza y han manifestado su duelo frente a la muerte de periodistas a causa de la información, de que ellos se han atrevido a informar. Con mucha fuerza en todo el país, porque durante los últimos 6 años, y contando todo lo que va de este siglo, han sido ya más de un centenar de periodistas los que han muerto en base como un ataque a las libertades de prensa y expresión. Nosotros pensamos que, y además todo esto sigue en la total impunidad. Los gobiernos de los 2 sexenios anteriores, que eran de origen panista, el gobierno del presidente Fox, el gobierno del presidente Calderón, nunca aclararon un solo homicidio de periodistas que se llevara a cabo durante su ejercicio. ¿Y en ese periodo cuántos homicidios fueron? 129. El Club Primera Plana lleva una cuenta exacta porque tenemos obviamente corresponsales en todo el país que nos llevan a esa conclusión. Todo está debidamente archivado, etiquetado, y ha habido comisiones de la Procuraduría, del Gobierno Federal, de la Cámara de Diputados, pero hasta la fecha, aún ahorita que llevamos ya algunos meses de este ejercicio sexenal, no hay resultados en el sentido de que se encuentren a los culpables o saber por qué. Lo único que sabemos es que encontraron la manera de matar a los periodistas para coartarles su libertad de expresión. Y a esto hay que sumarle también las desapariciones forzadas. Es otra manera de evitar que un periodista siga incidiendo socialmente en contra de ellos. Básicamente las desapariciones forzadas pues es gente que está desaparecida. No sabemos si están muertos,
¿Cuántos tienen cerca ustedes? de 2 docenas de periodistas desaparecidos. Cerca de 200 periodistas. No, 2 docenas. 24, ya, perdón. 25. Sí, de ellos no tenemos el número exacto porque entra en ese estado límbico de que no saben los familiares si denunciar como un secuestro, nadie pide rescate por ellos, simplemente están perdidos. Un día salieron a su trabajo, a su revista, a su periódico y no han vuelto. Se buscan sus archivos, contra quién estaban escribiendo o de qué cosa, y pues las pistas que seguimos son las mismas que sigue la Procuraduría General de la República, pero estamos también en el mismo estado de indefensión ante esa situación. ¿Sobre qué temas escribían? ¿Hay coincidencia de estas 24 personas? Es de política y de nota roja. Entonces, pues por ahí viene el asunto, ¿no? De que no hay temor, yo no le llamaría temor, hay zozobra. Un poco de zozobra, más que nada nuestras familias son las que dicen, oye, no escribas esos temas de crimen organizado, de narcotráfico, los políticos corruptos, que en los 3 niveles de gobierno, a nivel de gobiernos estatales o municipales, se quejan de que la prensa es en contra de ellos, cuando en realidad el periodista lo único que hace es aportar hechos. Nosotros no atacamos a nadie porque nos caiga mal o porque no pague publicidad o por ninguna cosa, simplemente el periodista es un espectador social de lo que está pasando y así se refleja. Esto a mucha gente obviamente no le gusta porque pues cae en esa contradicción de decir solamente desapareciéndolo está en mi contra, como si quisieran ocultar con eso su corrupción o atrás de un periodista muerto salen 20 más que siguen denunciando a la gente que se enriquece de la noche a la mañana o que de pronto están perjudicando a la juventud con sus drogas o sus tráficos o sus cosas ilícitas, ¿no? Pero el periodista, en mi oportunidad de saber de todo esto, siempre lo he considerado como una persona que es un espectador, un transmisor de los hechos. No, aunque haga opinión, a veces opina. Sí, y se vale, ¿no? Hay gente que son editorialistas, hay columnistas que están en favor o en contra de algo así. De esos no tenemos un solo caso de desaparición ni de todo. ¿Y a qué se debe? Qué curioso. Pues es bueno, realmente la gente que puede opinar en los medios están en un nivel, yo creo que de lejanía de las cosas que opinan, y tal vez por esa razón no los tocan. No es fácil llegar a un columnista de televisión o de radio o de los grandes periódicos porque a veces tocan temas de corte nacional. Pero si opinaran sobre temas de delincuencia organizada, con base en la información que ustedes investigan y difunden, a ellos de todas formas no los tocan, solamente asesinan o secuestran al periodista que está dando a conocer información. Al que tienen más cercano, y uno de esos casos es el estado de Veracruz, que el periódico Notiver, por ejemplo, que es un periódico muy arraigado en la sociedad veracruzana, alrededor del puerto de Veracruz, maneja nota roja. En esa nota roja, pues ellos saben, hoy secuestraron a una familia completa, a un comerciante en alguna colonia del puerto. Y después de esa denuncia, simplemente ahí desaparece el fotógrafo y el reportero. Entonces algunas gentes, es que esos andaban mal, les dieron dinero para que publicaran, luego ya no quisieron publicar y de alguna manera se involucraron con el crimen organizado y ahora pagaron su error. Pero tenemos otros casos, como gente de la revista Proceso, como Regina, me refiero específicamente, en la ciudad de Jalapa, que también fue levantada, secuestrada y muerta, sin que hasta la fecha haya una investigación sólida y culpable, sobre todo, está en impunidad. Desde que está Enrique Peña Nieto como presidente,
¿Cuántos desaparecidos y cuántos muertos periodistas? Sí, realmente son 3. 3. Son 3 pero con Calderón íbamos casi a 2 por mes. Ahorita es cierto, ya hay que reconocerlo, se ha reducido notablemente los ataques, aunque pues es por cuestión de número, ¿no? Los reporteros han bajado sus acciones en todo, en el norte del país, por ejemplo, tenemos gente que ha dejado de publicar totalmente cualquier nota que tenga que ver con el Ministerio Público, cualquiera. Aunque sea un fraude, aunque sea algo que pasó en una delegación, un pleito, ya no lo publican los diarios desde Tijuana hasta Matamoros, porque hay una autocensura que los mismos directivos, los dueños de los medios, se han impuesto para no meterse en problemas y porque no hay gente que quiera ir a trabajar ahí. Y dime, en lugar de publicar caso por caso de violencia, de delincuencia, ¿no podrían publicar artículos, información seria y profunda sobre asuntos relacionados con la criminología, con la victimología, con la prevención del delito, con la integración familiar como necesidad para prevenir y para fortalecer pues el corazón de cada ciudadano de manera que no caiga en las redes del narcotráfico? Después de un corte regresamos, porque hay que buscar, si ya no hay nota roja en estos estados del norte de la República Mexicana, tiene que haber una información sustituta que además incida en una mejora en la sociedad en general. Volvemos. Continuamos en Anunciación TV platicando con Josué Boitespager y Josué, pues quería preguntarte esto, ¿cuál es el tema sustituto
Ojalá que pudiera ser una cultura de seguridad nacional para aquellos periodistas que se han amordazado a sí mismos. ¡Pum! Silencio total respecto de casos de violencia o delincuencia, pero algo tienen que publicar. Y qué mejor que fuera temas de seguridad nacional, criminología, victimología, integración familiar. Escribimos muchas cosas, básicamente no son temas alternos, siguen siendo los mismos temas, nada más que vistos desde un punto de vista muy general, sin nombrar personas, sin nombrar sitios, sin nombrar situaciones, lo cual es un poco chocante para un periodista que tiene que dar todos los datos de qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Entonces simplemente habla uno del pecado, pero no del pecador. ¿Cómo lo hace, por ejemplo? Dinos, si él fue testigo de un acontecimiento. Por ejemplo, yo publiqué hace mucho, y no puedo decir dónde, que no es fácil conseguir combustible para los aviones que traen droga, que se supone que hay más de 1000 vuelos al año clandestinos que caen, pero ¿quién les da el combustible si no lo venden en las esquinas, en los estanquillos? El combustible sale obviamente de fuentes oficiales, ¿no? Pero no hay un programa que tenga Petróleos Mexicanos, que es el que produce la turbocina, el gasavión, o un programa de aeropuertos, servicios auxiliares, que es el que controla la mayoría de los aeropuertos del país. Algunos se han privatizado, y que dijeran ellos, oye, ten un control de a quién le vendes el combustible, y así sabemos. Pues si un avión fue de México a San Francisco y de regreso y gasta gasolina o turbocina como si hubiera ido a Beijing, pues diciendo, bueno, pues no es posible que haya gastado esto, ¿no? Entonces hay maneras de publicar pero aún así... Entonces tú lo cuentas como un fenómeno y sí, como un cuestionamiento, sí, pero aún así, y escribes con seudónimo en ese medio que no quieres decir cuál es. A veces con seudónimo, a veces con el nombre normal, ¿no? Pero aún así llegan mensajes por internet, por todos lados, te mandan un video con un cocodrilo, lo sacan de un río, le abren la panza y le dicen, estás pescando muy cerca de la orilla. O sea, una amenaza. Una amenaza. O te mandan directamente la amenaza diciendo, acuérdate que no somos eternos. O te mandan decir ya directamente un video de una persona dentro de un barril de cemento que al partirlo sale el cuerpo que estaba encerrado, entambado, le dicen eso. Entonces uno dice, no puedes saber la procedencia de esos mensajes. Pues no. En el estado de Tamaulipas surgió una red social que hablaba de todos esos temas y hablaba de cosas muy cercanas, pero ya la callaron, no la mataron a esta supuesta jovencita de 20 y tantos años que tenía en las redes sociales esos temas. No sabemos si está viva o si sigue, pero de que ya detuvo sus comentarios del blog del narco, ya se detuvo. Pero ella lo que hacía era denunciar. Denunciaba para unos y para otros, denunciaba que había un grupo que estaba siendo apoyado por medios gubernamentales y ellos se sentían atacados, entonces denunciaban con ella sus cuitas, ¿no? Entonces diciendo, bueno, ¿de qué lado está esta persona, no? Pero en muchos de las publicaciones... Pero ella no era periodista, ¿no? Era una improvisada. Periodista, estuvo en internet un tiempo, en el blog del narco, que con un seudónimo, naturalmente, y con mucho miedo, porque siempre decía que andaba a salto de mata y que ya por tantito dan con ella, porque también del otro lado de la criminalidad tienen su organización y tienen mucho dinero para eso, ¿no? También cuando uno denuncia, bueno, ¿por qué el gobierno mexicano no ataca el crimen organizado desarmando? Hay una campaña ahorita de desarme que no es lo mismo. En el DF. En el DF y en otros lados. El ejército te regala X despensas, X cosas, y tú les entregas una pistola, una metralleta, cuernos de chivo que hayas encontrado por ahí, digamos, ¿no? Pero las armas siguen entrando por la frontera norte. Con esas armas secuestran, matan, roban, violan, asaltan.
y nadie sabe supuestamente cómo siguen entrando. Antes entraban con la anuencia del gobierno americano en base a su programa ese de Rápido y Furioso, pero ahora las armas siguen entrando. Una parte de ese problema es Tepito, porque ahí es donde alguna persona que necesite un arma puede ir a comprarla. Ahora, dime una cosa, ¿cuántos periodistas hay en México registrados? La FAPERMEX, ¿cuántos registrados? Aproximadamente unos 120,000. 120,000, policías son 500,000. Sí. ¿Cómo es posible que los periodistas sepan más que los policías? O los policías sí saben, pero no pueden actuar mucho porque si ustedes están amordazados, no pueden decir las cosas, ellos no pueden actuar, porque a lo mejor están, pero amarrados de brazos antes de moverse. ¿Tú qué dices? ¿Cómo analizas esta situación entre policías y periodistas que buscan la paz y no lo logran? Pues no es que estemos amordazados, lo que pasa es que no hay medios suficientes para donde pueda uno explayar y decir a la sociedad todo lo que está pasando cuando se entera uno. El periodista es una persona que está muy cerca de la sociedad, de las familias, de los padres de familia en las escuelas. Entonces, somos gente como cualquier otra. Lo que pasa es que cuando nos empezamos a preparar, como en mi caso, por ejemplo, yo primero fui maestro y después entré a las filas del periodismo, estudié periodismo. Algunos se están titulando apenas ahora en un programa que hay especial para eso, y siguen a la maestría, entonces se preparan, pero están cerca de la gente. Platica uno con el peluquero, con el ruletero, con el vecino, entonces, y de ahí va uno tomando el hilo de las cosas y se da uno cuenta de lo que está pasando. A veces se da uno cuenta de que los centros comerciales ya hallaron la manera de encarecer las cosas y le ponen una bolsa de sal o de arroz o de frijol y dice ahí que le rebajaron el precio, pero nada más lo que le rebajaron fue el peso. Entonces están vendiendo kilos de 800 gramos, de 900 gramos, y la gente se queja, y entonces uno obtiene esa plática del ama de casa o de la prima o de la misma hermana, y va uno y publica, y va uno y verifica primero la fuente y dice, oye, efectivamente, ve las botellas de aceite, traen 940 mililitros, ves el arroz, trae 900, entonces, y luego le ponen ahí 25% más gratis, ¿no? En los refrescos endulzados. Digo, uno está en contacto con la gente y sabe lo que está pasando. En el DF sí hay muchas tienditas que le dicen y la policía sabe dónde están. El policía no las puede denunciar porque apenas están haciendo que valga como un delito del fuero común. El narcotráfico y la venta de drogas ha sido catalogado como del fuero federal. Entonces dicen ellos, pues que venga la Procuraduría Federal, o hacen como los gobiernos de los estados que dicen, a mí no me compete esto no es del estado de Oaxaca o del estado de Puebla, esto es del gobierno federal. Y el camino legal, entonces, si un policía es testigo de una arbitrariedad, de un delito, de algo que él de inmediato no puede actuar, pero puede ir al Ministerio Público a levantar una denuncia, decir yo vi esto y esto está pasando, y ya no puede hacer más nada, o puede llegar y aprender, o cómo podrías hacerse aliado de un periodista, que un periodista haga ruido social a través de los medios, en coordinación con otros periodistas valientes para denunciar algo y apoyar al policía que lo vio, porque debe haber muchos policías en una situación de verdad de tristeza, yo diría, me atrevería a decir de tristeza, de que ellos como ciudadanos y como policías son testigos de algo que no pueden impedir. ¿Tú cómo ves? Es una cuestión de cultura. Hace falta mucha legislación. El problema también es muy complejo, ¿no? Es el policía que gana un sueldo bajo, como si fuera un maestro que gana un sueldo bajo, es lo mismo. Busca la manera de resarcirse de las carestías y de la inflación y todo eso, y cuando alguien llega y lo corrompe, pues caen muy fácilmente en esas garras, porque tienen necesidades económicas. Si la gente de veras denunciara todo lo que le pasa,
no se daría abasto el Ministerio Público. Hay personas que les arrebatan el monedero, les quitan una cadenita, los aretes, diariamente por docenas de casos en toda la ciudad, en las plazas, en los mercados. Pero la gente no denuncia. El taxista que lo asaltan no sabe que puede denunciar ya por internet. Entonces piensa que se va a tardar 8 o 10 horas denunciando que le quitaron 300 pesos de su cuenta y dice, pues mejor me voy a trabajar horas extras y recupero los 300 pesos. Josué, pero no denuncia. Y al ver eso, que no hay denuncia social para prevenir la delincuencia y la violencia, ¿cuál podría ser la estrategia periodística a través de FAPERMEX para que no haya corrupción, para que haya ciudadanos sanos mental, psicológica y emocionalmente, que no sean vulnerables al dinero? Es que todo es una locura por el dinero, una pasión por el dinero, lo cual lleva a la gente al delito por no tener solidez en el corazón, de valores bien fundamentados. ¿Tú qué dices? Es una gran responsabilidad que tenemos los periodistas y que tienen como base los medios de comunicación. La mayoría tienen un código de ética. En ese código de ética debe de pronunciarse todo el mundo por la cultura de la denuncia, pero no de la denuncia estilo policíaco, estilo de un gobierno totalitario, sino la denuncia de que no se quede uno con las cosas que le pasan. Si a mí me roban, aunque sea un 100 pesos, algo que valga poco, no importa, hay que denunciarlo para que las autoridades tengan una idea del tamaño del delito y puedan atacarlo y puedan encontrar las causas de ese delito. Y es nuestra cultura la que hace falta modificar, y los mismos mexicanos, yo pienso que deben de modificar sus hábitos y su manera de ver las cosas para ver todo con otros ojos de que si denuncias va a haber acción de parte de la autoridad. La autoridad dice por su parte, no, pues no hay denuncias. Yo veo al Ministerio Público ahí descansando, porque nadie denuncia robos, nadie denuncia cosas chicas, ¿no? Claro que un automóvil robado, un asesinato sí lo denuncian, porque es básico y se persigue de oficio. Pero cuando son cosas chicas, el estéreo del radio que le roban a uno del coche, no lo denuncia uno, va uno y compra otro. Ahora, dime, desde el punto de vista periodístico, ¿cuándo es que y de qué manera ustedes orientan a los periodistas para que sepan cubrir la nota policíaca? O me gustaría llamarle más la nota de seguridad nacional, sobre seguridad nacional, porque ya que algunos no se atreven a publicar actos vandálicos, delictivos, de asesinatos y todo esto, entonces ahora supongamos que se deciden a hacer cultura de seguridad nacional. ¿De qué manera ustedes los orientan para que no interrumpan los procesos legales con sus declaraciones y opiniones y den oportunidad a las autoridades a que puedan trabajar casos específicos? Sí, bueno, en este caso los jefes de información, los jefes de redacción, los directores de edición orientan a la gente, al reportero, al redactor, al columnista, para que enfoque sus baterías de una manera certera y que no incurra en un error que le puede costar un ataque, una vida, ¿no? Antes nosotros siempre decimos que hay que checar la fuente de todo. Hay casos de famosísimos, ¿no? Bueno, antier acaba de pasar, alguien dijo por ahí, un deportista famoso, que ya se había muerto el presidente que fue de Sudáfrica, Nelson Mandela, y pues todavía sigue por ahí, ¿no? Pero él inmediatamente lo comunicó a sus amigos porque alguien le dijo, ¿no? Y no checó. Y esto ha sucedido, es anecdótico en muchos medios de que han cometido errores. Por eso básicamente hay que checar toda la noticia que llega, hay que checarla primero. Al checarla viene uno filtrando ya cosas y dice uno, bueno, tú no puedes acusar a fulano que le digan el roñas nomás porque le dicen así y que anda prófugo, ¿no? Tiene que decirlo el Ministerio Público. Y en este caso los boletines de prensa de la Nota Roja los ha suplido mucho la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional. Dice, la zona militar informa que sucedió esto en tal parte de Tamaulipas o en tal parte de Sonora, de Tijuana, X, ¿no?
pero son los militares los que lo informan. Y ya el periódico, cuando lo refleja, pues ya dice, bueno, pues es un parte oficial de una autoridad dentro del país la que lo dice, ya no lo dice el reportero, nada de eso. Y se refieren a cosas en general, ya no son cosas muy particulares que están dentro de la comunidad donde la gente conoce al periodista. En Veracruz, por ejemplo, vuelvo a mencionarlo porque es donde ha habido más casos dolorosos de ese tipo, de que los reporteros pues andan en las calles, andan a la manera de antes, digamos. Todavía ve uno carros de sonido anunciando, compre el periódico porque agarraron una banda que estaba robando, que ya están en la cárcel. Y eso es muy cercano a la gente. La gente compra el periódico en base al voceo y conoce al reportero, o simplemente ven el fotógrafo que trae una cámara que no es de teléfono celular y saben que es periodista. Claro. Ahora dime, Fapermex les imparte una serie de cursos, lleva conferencistas a sus reuniones, ¿cada cuándo se encuentran todos los representantes de las distintas asociaciones periodísticas y en lo particular el Club Primera Plana? ¿Cada cuándo se reúne? Fapermex tiene un congreso anual cada año, reuniones de consejo general cada 3 meses y lo conforman casi 108 organizaciones. Un poquito más tal vez. Acaba de celebrarse el congreso en Acapulco hace un mes y es donde se multiplica lo que saben los conferencistas, toda la gente que llegan sus presidentes, secretarios generales de las agrupaciones, llevan como multiplicadores todo ese conocimiento y invitamos conferencistas y gente que sabe o gente que ha sufrido algunas cosas de este tipo para que esa experiencia nos sirva, que no se repita y que nos pueda evitar algo trágico. Muy bien. ¿Y el Club Primera Plana cada cuándo se reúne? También el Club Primera Plana se reúne los miércoles, tenemos una sesión comida con un invitado cada ocasión. Cada miércoles. Sí, que es como una especie de conferencia de prensa, así la tomamos, nada más que un poco más de amigos, es el tono es más fraternal, más agradable que si fuera una conferencia de prensa en la banqueta, que cuando los reporteros agarran a la gente, como en el aeropuerto ahora que llegó el exgobernador de Tabasco, que es un tumulto, ¿no? No, aquí es una sesión comida, se reúne la gente, platica. ¿Cuántos periodistas suelen acudir a la reunión? Aproximadamente un centenar. Sí. ¿De cuántos? ¿De un total de cuántos miembros? De 120, casi tenemos 100. Casi todos llegan. Sí, qué bien, y entonces llega el conferencista y puede exponer a este grupo y luego le hacen preguntas y respuestas. Le hacen preguntas, hay respuestas y pues todo el mundo queda contento, ¿verdad? Y son sobre todo los temas de interés nacional. Sí, por supuesto, hoy tengo entendido que va a ir uno de los visitantes, que es Manuel Aguilera, que fue jefe de gobierno en el Distrito Federal, pero él es economista y trata temas muy interesantes de la economía del país, cómo va y cómo la reciben. Muy bien. Ahora, regreso al tema de la violencia, la delincuencia y todo eso que nos está horrorizando en este país, porque además impide el desarrollo, está frenando el desarrollo de México, ¿no? La relación entre los sistemas de seguridad en México y los periodistas convencidos de ambos grupos, se trataría de juntar esa vocación de servicio tanto de periodistas como de policías, con vocación auténtica de servicio y de dar la vida por la vida y la ley y la justicia, ¿no? Que pudieran hacer alianza para ir haciendo cultura de seguridad nacional. Sí, bueno, yo creo que tenemos una audiencia ahora sí que obligada, o una audiencia obligatoria, y entre esos que son obligatorios que nos escuchen, nos lean, pues son los medios de seguridad, aparte de los lectores normales, ¿no? Claro, son tus lectores, ¿no? Pero también los peligrosos nos leen, ¿no? Entonces en ese triángulo estamos inmersos los medios de comunicación, de la gente que nos lee obligadamente y la gente que nos lee por gusto o por cultura, pues que hay personas que compran diariamente su periódico o están suscritos
o prenden la televisión, escuchan el radio en el trayecto a su trabajo, a su escuela. Y dentro de esas audiencias sí es obligado que estén los medios de seguridad. Uh-huh. Y entonces la relación con ellos hasta hoy ha sido solamente porque son tus lectores, ¿no? Son los lectores de los periodistas y pueden ellos ver si el periodista ha dicho la verdad o no ha dicho la verdad. Pero también los periodistas pueden supervisar la actuación policíaca y denunciar si ha actuado bien o ha actuado mal. Sí, se supervisa y también los elementos de seguridad son protagonistas de la noticia en muchos casos, ¿no? Uh-huh. Como en estos casos de los detenidos con alguna manifestación que hubo por ahí que estaban atacando a los granaderos y la gente antes estaba en favor de los estudiantes y en contra de los granaderos, ahora parece que están en favor de los granaderos, ¿no? Que dice, oye, ¿por qué están golpeando a estos? Pues porque ellos agreden al policía que trae su escudo y no les hace nada, más los está conteniendo, pero hay gente que saca sopletes de spray y les avientan una reja completa, o piedras, o traen bombas molotov, algunos que han salido, y este fenómeno apenas vuelve a surgir porque teníamos 40 años que no lo veíamos aquí. Bueno, pues entonces yo te ofrezco que sigamos platicando de estos temas, pero ya a nivel Club Primera Plana y después, si ustedes lo aceptan, a nivel FAPERMEX. Con gusto. Para ir logrando la seguridad nacional en nuestro país. Inclusive los invitaríamos a que grabaran un programa en vivo ahí en una reunión de este tipo. Excelente. Mi propuesta es que vaya el consejero nacional de seguridad, que a nivel privado está propiciando pues la revinculación, la restauración social, como criminólogo, con unas propuestas preciosas, que además está capacitando periodistas para que sepan seguir denunciando lo que hay que denunciar, pero al mismo tiempo cuidando su vida y la de su familia. Nos daría mucho gusto recibirlo. Se llama Bernardo Gómez del Campo. Lo recibiremos con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias, Josué, por haber estado con nosotros y felicidades. Que Dios los bendiga muchísimo y sigan ejerciendo ese trabajo periodístico tan valiente. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook. En Todo México Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter, @TodoMéxicoSomos.